Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen con una canción que me acabo de cruzar en YouTube y que me pareció muy interesante reaccionarla y analizarla porque nadie me la ha recomendado nunca, que se llama Screaming. No sé si es una canción original de Dimash o si es un cover como tantos que hemos escuchado. Si tenés información al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, pero vamos a ver con qué nos encontramos en Dimash, en esta canción que se llama Screaming y que dice de la siguiente manera. Ok. Por lo que vemos, ya desde el vamos, es un Dimash muy jovencito porque, según vi en el video de YouTube, es una canción que tendrá 5 o 6 años, así que era muy jovencito para ese momento también. Y fíjate que ya desde el vamos, en la introducción, que hay un piano muy punzante, muy metálico o latoso de alguna manera, está haciendo la icónica progresión épica o motivacional que probablemente hayas escuchado en muchas otras canciones, y de hecho aparece Dimash tocando un teclado en medio de un bosque rojo muy llamativo. Estamos en si bemol menor, una tonalidad que le hemos escuchado. Después vamos a ver los acordes en particular, pero esto ya me está gustando. Quiero que arranquemos a escuchar a ver cómo canta Dimash, con qué nos sorprende en esta canción que me llamó muchísimo la atención que nunca me la hayan mencionado. Oh, qué lindos aguditos que mete Dimash, por favor. Fíjate que clava este fa agudo hiperpoderoso, pero muy delicado, con una voz de cabeza muy delicada. Ya hemos escuchado y analizado mucho a este maravilloso cantante kazajo, que si no viste los otros videos de análisis y es la primera vez que estás en el canal, te recomiendo verlos por acá arriba o debajo en la descripción. Y si ya estás habituado a esta clase de contenido en el canal, me gustaría que menciones cuál es tu canción favorita de Dimash y cuál es la canción que más te gustó que analizáramos o que analicemos en el futuro, dicho sea de paso. Así que continuemos escuchando porque los acordes siguen siendo los mismos. Más adelante hablaremos de eso, pero fíjate que Dimash empieza a cantar con una voz muy pop y va a unos agudos muy delicados y bellísimos. Ya sabemos que Dimash es multiinstrumentista, que toca batería, piano, guitarra, bajo, dombra, y él canta maravillosamente bien, eso de por sí, pero me referí a instrumentos que van más allá del instrumento fonador humano, personal que le pertenece. Fíjate que pasa todo el tiempo a una voz muy aguda, baja hacia los medios, está todo el tiempo danzando entre esa tesitura vocal tan delicada y todavía no ha gritado absolutamente nada, porque eso también me llamó la atención. Una de las preguntas que me hice cuando vi el título de la canción y que se trataba de Dimash es que la canción se llama Screaming, que es gritando, sería la traducción al español. Y no está gritando, está cantando muy delicadamente, casi susurrándonos al oído. I'm screaming, Efectivamente, en el estribillo es donde salió gritando, tiene todo el sentido del mundo porque tenía que hacer honor al título de la canción y me parece que es buen momento para que pasemos a comentar los acordes que van a estar apareciendo en pantalla, que es la maravillosa progresión épica o motivacional, si bemol menor, que es el primer grado, sexto grado, que es el sol bemol mayor, luego va el tercero, que es re bemol mayor, y séptimo, que es el la bemol mayor. Fíjate que es una tonalidad muy compleja, poco usual, pero que a Dimash le queda muy pero muy bien para su registro y para poder hacer gala de todos sus grandes recursos fonadores, resonadores y todo lo que se te ocurra. Debo reconocer que es una gran interpretación la que estamos escuchando de Dimash, aunque debo admitir también que no es de mis interpretaciones favoritas. Creo que él se luce mucho más cuando no hace o no canta o interpreta un formato pop tan estanco o compartimentado. Independientemente que dentro de ese marco él pueda desenvolverse como pez en el agua, me parece que cuando hace una apuesta más agresiva u original por su propia música es donde encontramos un Dimash mucho más interesante porque puede hacer todo lo que quiera. En cambio, acá siento que está cumpliendo más que perfectamente bien con lo que hay que hacer, pero habiéndolo escuchado tanto de otra manera, me gusta más el Dimash personal íntimo, aunque esto claramente es magnífico lo que hace. Pero no es una cuestión de técnica, es una cuestión de
que me guste más una cosa que la otra, es algo tremendamente subjetivo, así que me gustaría saber tu opinión al respecto también debajo en los comentarios. Mira, como pez en el agua. Comentario aparte, debo decir, para la producción musical de esta canción, que como siempre, si todavía no lo hiciste, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Porque siempre es muy importante apreciar la música en toda su extensión, en toda su dimensión, y para eso es necesario escucharla de la mejor manera posible o de la mejor manera que tengamos disponible en ese momento. El teléfono celular o dispositivo móvil quizás y quizás no, seguramente no es la mejor manera de escucharlo, si es la única que tienes a disposición. Escúchalo de esa manera, pero si podés con unos parlantes en tu casa o con unos auriculares, aunque sean los del mismo teléfono celular, eso ya te va a dar una experiencia mucho más gratificante y fructífera para poder apreciar la música, sea la de Dimash o la de cualquier otro artista. Y acá empiezan a aparecer las múltiples voces de Dimash. Creo que ahora sí me está convenciendo y me está empezando a gustar mucho más esta canción, porque ahora están apareciendo todos estos condimentos gracias a que estoy escuchando la música con auriculares que están haciéndome entrar en clima, porque quizás estaba un poco escéptico respecto a lo que veníamos escuchando, pero ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Una de las grandes ventajas de cantar consigo mismo, es decir, de sobregrabar su propia voz en los coros, en los estribillos como estamos escuchando, y además superponer otros pequeños caramelitos de audio como los que estamos escuchando, con auriculares lo vas a apreciar magnánimamente bien, es que el color de la voz empasta muy bien consigo misma, porque nada puede ser más perfectible o nada puede encajar mejor que consigo mismo. Es como una nota que encaja con la misma nota. El unísono se dice que es la consonancia más perfecta que existe, básicamente porque es la misma nota, es sí misma. Por eso, cuando en un cantante tan eximio como lo es Dimash escuchamos que se sobregraba a sí mismo, nos da esa sensación de completitud sonora, básicamente porque no hay nada más perfectible que hacer que su voz encaje consigo mismo, y eso es maravilloso. Habíamos escuchado esto, si mal no recuerdo, en la canción que hace de la película del Quinto Elemento, que es técnicamente la canción más difícil de cantar, o es, como siempre se ha estilado mencionar esa canción, que la canta, de hecho, en la película una cantante de ópera extraterrestre, porque era tan difícil de hacer que incluso la forma de grabar la canción fue bastante compleja y hasta muy electrónica por momentos, pero Dimash hace una imitación o un cover muy cerca, pero cantado por él mismo, que es muy difícil pasar de recorrer todas esas notas en casi 3 octavas, son 2 octavas y medias aproximadamente, pero de forma real es muy complejo de hacer, y acá está haciendo un juego muy parecido, estacateado, es decir, con staccato, que es nota picada, pero en los agudos sin irse tantas octavas como en la otra canción, pero inmediatamente me hizo acercarme al recuerdo de esa misma canción. Así que la canción Screaming, interpretada por Dimash, va finalizando de la siguiente manera. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Termina en la nota si bemol súper aguda, que es un si bemol 1, 2, 3, 4, 5, súper agudo, y que además en el videoclip pasa algo que hemos visto hacerlo a Dimash también en vivo, que es acompañar la altura de la nota con un gesto corporal. Cuando va hacia arriba eleva sus gestos corporales, y cuando va hacia abajo los aplaca un poco. Pero fíjate que durante toda la canción solamente existieron los mismos 4 acordes que vimos, o que escuchamos, mejor dicho, desde el principio, que son los de esta jerga motivacional o inspiracional, y no bastó más que eso y la voz de Dimash para construir una canción que está buenísima y que termina a los gritos, básicamente. Así que vamos a ver cómo finaliza en esta coda, que es la parte final de la canción, Screaming, cantada por Dimash.
Y mucho melisma, como estamos acostumbrados a escuchar en Dimash, que recordemos que melisma es cuando sobre una misma sílaba se cantan distintas notas y es una suerte de embellecimiento del canto porque está diciendo algo más sin decirlo, básicamente. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Dimash, esta vez con la canción Screaming, así que vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.